Buenos días, mis hermanos. Hoy no, las condiciones de salud no me permitieron estar por ahí con ustedes. Sin embargo, es a través de este medio como quiero compartir hoy acerca de la palabra de Dios con ustedes. Y antes de poder iniciar, les invito a que me acompañen y oremos. Padre, bendecimos, Señor, en nombre tuyo. Gracias por tu bondad y misericordia. Permítenos hoy, Señor, buscar de la dirección tuya, aprender de lo que tú tienes preparado para nuestras vidas y así, Señor, aprender y buscar más de ti en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios porque podemos hacerlo aún usando algo de estos medios, esta tecnología, para poder compartir de la palabra y cómo una iglesia puede desarrollar su ministerio en esta ciudad. Hemos estado viendo a lo largo de estos días, estas semanas pasadas, justamente algunas pautas que tienen que ver con el cómo el ministerio se desarrolla dentro de una ciudad. Y el tema de esta mañana tiene que ver con el papel que Dios nos ha asignado, justamente porque fuimos llamados a ser confirmados en nuestra fe. Déjame empezar hablando acerca de una situación que seguramente para muchos de ustedes les puede resultar familiar. Imagínense que vamos, por ejemplo, a un restaurante donde en cuanto entras alguien agarra, te atiende y te ofrece un buen lugar en donde puedas sentarte tú y tu familia. Y apenas te sentaste ahí, otra persona llega y se acerca y te trae la carta, te ofrecen posiblemente en algunos minutos más, alguien te ofrece alguna cortesía en tanto se hace el pedido y llega a los alimentos que tú has solicitado. Y así llegará un mesero, estará otro, alguien más se va a acercar y te va a preguntar si hace falta algo más, un vaso de agua, tal vez algo más para tomar, en fin. Eso es algo muy frecuente en cualquier restaurante cuando vamos ahí. Hay un grupo de personas que están ahí atentas, dispuestas a atendernos, y a veces solamente levantamos la vista y hay alguien que se acerca para poder ofrecernos de su ayuda. Sin embargo, una vez que termina la comida, agarramos, salimos y ocurre algo muy interesante. Ocurre que en cuanto salimos, inmediatamente las situaciones cambian completamente. Y eso nos va a llevar a ver cómo posiblemente esos cambios se vuelven muy significativos. Cuando volvemos a encontrar esas mismas personas, quizás un día después o incluso unos pocos minutos después de que hemos salido de ese restaurante, probablemente las encontramos y resulta que somos personas totalmente anónimas, ya no nos conocen, no saben ni siquiera quiénes somos. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que ocurrió es que precisamente terminado el servicio, ya no representamos ningún interés para esas personas. Y eso ocurre precisamente muchas veces en nuestro entorno social y cultural, donde la atención es de carácter limitado, es decir, mientras eres mi cliente, mientras estás dentro de mi espacio y tiempo de servicio, ahí te atiendo. Fuera de ese espacio ya dejas de tener interés para mi persona. Hay un contraste muy importante al respecto de esto cuando vemos cómo el ministerio cristiano se desarrolla. Y el ministerio cristiano se desarrolla con características muy específicas, de las cuales mencionaré solamente 3. Inciso A: ser instrumentos de la gracia de Dios a favor de otros. Dios nos llamó justamente a eso, para poder ministrar no con nuestros recursos, sino con la gracia de Dios que llega a nuestras vidas, pero que no es solamente para que nosotros lo experimentemos, sino que a través de nosotros otras personas puedan ser y recibir bendición de parte de nuestro Dios. Una segunda característica, inciso B, sería el contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo. La razón por la cual el ministerio cristiano se desarrolla precisamente es esa contribución en el largo plazo para que la presencia de Cristo Jesús sea manifestada en la vida de cada uno de los creyentes, de tal manera que cada creyente no solamente sea un creyente, sino que poco a poco vaya creciendo y desarrollándose de tal manera que pueda convertirse precisamente en alguien maduro y que pueda fructificar. Inciso C:
El ministerio cristiano tiene como propósito discipular, no solamente hablar del Evangelio, no solamente evangelizar, sino crear discípulos de Jesucristo, a quienes justamente a los que Dios ha elegido y que por su gracia va anexando, va sumando al entorno de una iglesia local. Y esa es la razón por la cual nosotros también ministramos. Bien, ahora consideremos ahora un primer punto de referencia para acerca de esto. Dice la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Lo que me has oído enseñar, verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables, ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas a otros. La administración en la iglesia, como podemos considerar entonces, no es algo que se hace de forma momentánea, sino que implica justamente un acompañamiento en el largo plazo. Es decir, hacer discípulos de Jesucristo es algo más que completar un curso. Mucha gente confunde justamente este concepto. Piensa que porque completó un determinado curso o porque ya se hizo miembro de la iglesia, ya es un discípulo de Jesucristo, cuando esto realmente no es así, de acuerdo a los principios bíblicos. Se trata del discipulado de un proceso de transformación iniciado primeramente por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida y que tiene como objetivo primario reconstruir la imagen de Cristo en cada uno de los que somos participantes ahora de ese cuerpo de Cristo. Esto lo podríamos leer precisamente en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, 18, donde dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, quiero que pongamos atención en estas dos frases que aparecen en la pantalla. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, es decir, a la imagen de Jesucristo, a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Entonces, podemos concluir que, de acuerdo con el propio texto, la idea de ser discípulos de Jesucristo es el ser transformados a su imagen, y esto tiene que ver como objetivo el poder ver y reflejar la gloria del Señor. Entonces, no solamente es la idea de congregarse y participar de algún estudio bíblico, sino de que el Espíritu de Dios verdaderamente esté transformando nuestras vidas. Veamos estos dos puntos que el texto nos menciona. Primeramente, la idea de ver la gloria de Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que podamos experimentar en el día a día la gracia de Dios. Es decir, donde cada día la presencia de Dios está fluyendo en nuestra vida, viviendo, transformando, actuando, que podamos experimentar el amor de Dios. Déjame usarlo a modo de ejemplo ahora. Mucha gente sabe porque lee, porque tiene información, porque lo ha escuchado tal vez hasta en una predicación. Sin embargo, no es lo mismo la idea de saber que poder experimentar. Y se trata no solamente de experimentar el amor de Dios, sino también de experimentar su paz, perdón, paz, gozo, reconciliación, todas las cosas que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Entonces, ver la gloria de Cristo implica precisamente una profunda comunión con Él, donde día a día nosotros vamos experimentando más de su gracia. El segundo punto tiene que ver con el reflejar su gloria. La idea de reflejar su gloria, eso tiene que ver con nuestro testimonio social y por supuesto el testimonio que se genera desde la iglesia, ya sea en lo individual como en lo colectivo, para mostrarlo eso a través de una manera de vivir. Es decir, manifestar la presencia gloriosa de Dios en cada una de las actividades en las cuales del día a día nos toca participar. Esto implica el cómo vivo en casa, cómo vivo en la iglesia, en el trabajo, con los amigos, con las familias, en las escuelas, etc. Porque la idea es de que cada uno de nosotros mostremos la gloria de Dios hacia otros en la manera en cómo estamos viviendo. Ahora, de esto justamente es de lo que trata el pasaje que hoy nos ha servido de referencia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 17, 18, incluso hasta el 20, pero leamos ahora solamente el 17 y 18. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió.
A partir de este texto nos permite percibir algunos elementos de lo que está ocurriendo aquí. En primer lugar, el uso del plural aquí no es ningún elemento retórico, sino se trata precisamente de algo que formaba parte del trabajo de cada uno de ellos. Se trata de la administración a través de un equipo, es decir, hay un equipo de discipuladores, un equipo de iglesia, de predicadores incluso y de maestros que están contribuyendo a la edificación de los creyentes, y no solamente es el trabajo de una sola persona. Dios nos coloca en una iglesia justamente para que ocurra eso, para que podamos ser partícipes de todos los trabajos que se están haciendo a lo largo de la iglesia con el equipo que Dios ha dispuesto a través de cada uno de ellos. Es el equipo local que Dios ha puesto. Y cada uno de ellos contribuye a nuestra formación desde diferentes áreas. Algunos hermanos nos van a ayudar con la música, con la adoración, otros nos van a ayudar con la predicación, con sus oraciones, con el acompañamiento, con el seguimiento, etc. Cada uno de ellos, ministrando desde diferentes áreas, lo van a participar. Y esto se va a concretar en un proceso de discipulado donde podríamos pensar en tres categorías generales. Posiblemente hay más, pero con estas tres categorías generales podemos pensarlo. Es decir, donde nos formamos inicialmente como discípulos de Jesucristo, es decir, una vez que hemos creído en Jesucristo, empezamos a formar parte de los grupos de discipulado en la vida de la iglesia, y esto tiene que ver con aprender las disciplinas espirituales básicas. ¿Cuáles son? Aprender a tener comunión con Dios, aprender a compartir de nuestro testimonio personal, aprender a tener ese encuentro diario con Dios, que es finalmente a través del cual su presencia fluye en nuestra propia vida. Después de pasar por ese periodo, muchos de nosotros sin duda vamos a ser llamados a poder discipular a otras personas, y entonces nos empezamos a convertir en maestros de otros, es decir, vamos a entrenar a otros que después van a ser discipuladores. Esa sería una segunda etapa. Y una tercera etapa tiene que ver cuando en un discipulado en el largo plazo nos convertimos en mentores para otros que también están discipulando. Entonces te das cuenta, entonces ahí ya hay tres etapas explícitas de el cómo hacemos las cosas, de cómo el discipulado se empieza a ir generando. Ahora, ese mismo equipo de discipuladores del cual Pablo formaba parte, nos damos cuenta que usaban diferentes medios para poder desarrollar las actividades. Es decir, en algún momento lo hicieron ellos presencialmente, después dejaron a un equipo local para que ellos pudiesen seguirse haciendo cargo de este proceso de discipulado en la iglesia de Tesalónica. Pero cuando llegó el momento, debido a las circunstancias adversas de la oposición, y el apóstol Pablo incluso plantea la idea de cómo la oposición de Satanás limita para que ellos pudiesen regresar a Tesalónica y seguir ministrando, entonces lo hacen a distancia. La misma epístola es un ejemplo de justamente de el cómo ellos ahora están ministrando a la distancia precisamente, y sin embargo siguen en el mismo proyecto de edificar a la iglesia de Jesucristo y de confirmarles así en la fe. Entonces se usan diferentes medios. Así es que podemos llegar a un segundo punto, usando todos los medios que están a nuestro alcance hasta que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de ellos. Es decir, el discipulado implica precisamente trabajar desde equipos ministeriales, donde el equipo ministerial de la iglesia, conformado por hermanos y hermanas que están ministrándonos, algunos lo harán desde el trabajo con los niños pequeños, otros trabajarán en áreas específicas de administración hacia mujeres, hacia jóvenes, hacia niños, y en algunos casos incluso también hacia la gente de tercera edad, porque cada uno de ellos son diferentes en cuanto a su administración. Algunos nos enseñarán teología, otros nos enseñarán sobre cómo evangelizar a otros. Entonces todo ese conjunto de equipo se desarrolla justamente para poder ministrar a otros, y cada uno de ellos tiene solamente un objetivo: que cada uno de los discípulos, de esos creyentes que ahora son discípulos de Jesucristo, puedan entonces reflejar la imagen de Cristo en donde quiera que Dios les haya puesto a lo largo de la semana. Porque el objetivo es entonces alcanzar justamente la meta hacia la cual fuimos llamados. Y esto es ministrar a la iglesia que tiene un objetivo concreto. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, la verdad es que no es nada ajeno. Leámoslo en nuestro texto base de 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos
19 al 20. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Y observa lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es eso? Pues justamente eso. El que son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Porque el mayor gozo de un predicador, de un ministro, de un pastor de iglesia, de cualquier maestro de escuela de formación cristiana, consiste justamente en saber que sus hijos, los hijos del Señor, de Dios, siguen ahora sus pasos y ellos siguen después de los años, siguen ministrando y creciendo y que han sido confirmados precisamente en la fe. Ese es el mayor gozo que las personas podemos tener. Entonces, se trata de creyentes confirmados en la fe. Ahora, no solamente se trata de números. Por supuesto que entre el trabajo de discipulado consiste precisamente en poder alcanzar a más gente. Pero no solamente se trata de tener mucha gente congregándose en un templo, sino que esos sean discípulos fructíferos. Entonces, aquí hay que tener cuidado con una expresión a veces de autosatisfacción que suele generarse. Muchas veces de pronto cuando nos vemos pocos, de pronto surge esa frase, dice, pocos pero fieles. Esa es una trampa. Es una trampa porque ese no es el plan de Dios. Esa es una manera de cómo contentarnos con los escasos frutos que nosotros estamos produciendo. La realidad es así. Si son fieles en el Señor, eso necesariamente va a producir hombres y mujeres que se van a reproducir en otros discípulos. Entonces, un signo de salud en una iglesia justamente no es que 50 personas permanezcan ahí por 50 años, sino que esas 50 personas puedan reproducirse, porque si estamos hablando de fidelidad, necesariamente van a reproducirse alcanzando a otras personas para el discipulado. Así entonces, se trata de confirmarles en la fe, y esto no es otra cosa más que discipulado. Mateo 28, 19 al 20, en las palabras de Jesús, dice así: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. El propósito no es en sí misma la evangelización, sino, como lo acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo, en las palabras de Jesús, el hacer discípulos, donde entonces la evangelización, la obra social, acciones de misericordia, la fraternidad cristiana y muchos otros recursos que las iglesias solemos utilizar son solamente medios a través del cual alcanzamos el fin para el cual fuimos llamados, es decir, a ser discípulos. Entonces, el objetivo realmente no es solamente la evangelización, repartir literatura. Todo eso puede contribuir a hacer obras de misericordia, por supuesto que contribuye, porque es una forma de cómo las personas llegan a conocer y a experimentar algo del amor de Dios. Pero no solamente deben de experimentar el amor de Dios, deben de experimentar a Dios que les salva y les transforma, y todos esos son medios que utilizamos justamente para ese propósito. Porque, como el mismo texto plantea, es la idea de hacer discípulos de Jesucristo. Y eso implica el incluirles en la iglesia local. Por eso es que el texto mismo habla acerca de ir y bautizarles. Es una forma de incluirles dentro de la iglesia local. Ya tenemos claro que el bautismo en sí mismo no es lo que salva, sino la fe en Cristo Jesús. Ahora, también se trata de enseñarles de un modo vivencial los contenidos de la fe. Es decir, no solamente es que sepan teología, que sepan doctrina, sino que vivan a partir de la experiencia y de la enseñanza bíblica. Y también eso mismo nos va a llevar a recordar que cuando nosotros mismos estamos en misión y nuestros condiscípulos están formando parte de ese mismo proyecto misionero, la presencia del Señor va a estar presente sobre nuestras propias vidas y nos va a seguir capacitando, empoderando y dando los recursos y el apoyo y el aliento necesario para poder seguir predicando en el Señor. Ahora, surge esta otra pregunta: ¿cómo sé que voy por buen camino? Bueno, a nivel individual podríamos decir lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice:
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que estoy haciendo bien las cosas? Bueno, primero el Espíritu de Dios habla hacia tu propia vida y te muestra que efectivamente estás caminando a través de ese mismo proceso. Y uno de esos áreas tiene que ver, por supuesto, con el bautismo y la confirmación de otros que están caminando en el mismo proceso en el cual Dios nos ha llamado. Pero también a nivel colectivo podríamos también hacer observación acerca de este texto de Mateo capítulo 7 versículo 20. Así, de la misma manera, dice el Señor Jesús, le preguntan acerca de cómo pueden identificar a las personas. Dice, bueno, por sus frutos. Dice, así que él usa una metáfora, usando una experiencia común para ellos. Ustedes pueden distinguir entre un árbol y este otro árbol y pueden distinguir cuál árbol da frutos buenos. Bueno, pues de la misma manera, ustedes pueden identificar un árbol por su fruto. Pueden identificar a las gentes por sus acciones. Entonces, la manera de cómo actuamos en función del reino de Dios denota si yo personalmente estoy en Cristo y si estoy caminando en ese proyecto de discipulado al cual Dios me llamó, pero también me permite identificar a las personas que estoy discipulando. Es decir, si observas que la persona asiste muy de vez en vez, si te das cuenta que su lenguaje no refleja la palabra de Dios, que no muestra la gloria de Dios ella a través de sus actos, de sus acciones, si tú estás dándote cuenta acerca de eso, bueno, sabes que algo en el proceso de discipulado no está caminando bien. Por el otro lado, si ves que es un hombre o una mujer que persevera en la fe, que sigue creciendo, no solamente que asista, sino que no solamente que participe de alguno de los ministerios de la iglesia, sino que la ves como una persona que está siendo transformada por la presencia de Dios. Eso también nos va a dar rumbo acerca de cómo es que está haciendo las cosas, porque generalmente vas a verles participando no solamente en las actividades de iglesia, sino buscando alcanzar a otras personas para que también ellos conozcan acerca de Jesucristo. Entonces, viene ahora nuestra pregunta para el final. ¿En dónde te encuentras tú? Déjame mencionar 3 opciones. ¿Eres un creyente o un discípulo de Jesucristo? Porque justamente la Biblia no nos ha llamado solamente a ser creyentes, sino que el objetivo específico en el lenguaje de Jesús es ser un discípulo. ¿Y qué significa ser un discípulo? Pues precisamente alguien que no solamente conoce, sino que ha sido confirmado acerca de la fe. Número 2. Si ya eres un discípulo de Jesucristo y que ya estás ahí habiendo sido confirmado en la fe en Jesucristo, la pregunta es, ¿a quién estás discipulando? ¿Qué persona está siendo bendecida a través del ministerio o qué personas están siendo bendecidas a través de ese discipulado? Y número 3, porque algunos diríamos, bueno, sí, yo he dado clases, yo he compartido, he enseñado, he invitado a algunos. Y la pregunta ahora más difícil seguramente es esta. De las personas a las que hemos estado discipulando, a las que les hemos compartido del Evangelio, ¿cuántos de ellos ya están dando frutos y están discipulando a otras personas? Porque mientras ellos no estén dando frutos, entonces nuestra tarea como discípulos de Jesucristo aún no ha concluido. Quiero que recuerdes un texto que vimos hace unos minutos atrás. Cuando Pablo escribe a Timoteo, dice, enseña a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros, porque el objetivo es ese, la multiplicación de discípulos a través de la gracia de Jesucristo obrando en nosotros y a través de nosotros discipulando a los que habrán de conocer y testificar del nombre de Jesucristo en las siguientes generaciones. Que Dios nos bendiga y que su gracia sea sobre nosotros en este tiempo. Gracias, mis hermanas y hermanos de Ebenezer.